La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los Expertos y hoy, más que un invitado, yo tengo un amigo, un colaborador fiel que siempre ha estado cerca de mí en todos los proyectos de salud en los que yo he estado involucrada y hoy me da el privilegio de acompañarme. Hoy vamos a tener una conversación interesante para que ustedes y yo aprendamos sobre la terapia del dolor. La proloterapia, que es un sistema innovador que en República Dominicana ya se está dando servicio en el centro que él dirige. El doctor Juan Carlos Vargas de Camps nos acompaña para compartir todas las inquietudes que surgen con este tema que ayuda a una condición que padecen muchísimas personas alrededor del mundo, el tratamiento del dolor. Doctor, por fin se me dio. Usted se nos dio. Gracias a Dios tenerlo aquí en Vive Sano para aportar con su conocimiento. Yo no me adapto mucho a lo de proloterapista, porque uno se queda encasillado en sus otras especialidades, endocrinólogo, nutricionista, y sé que muchísimas personas todavía extrañan ese servicio suyo. Sí, pero bueno, primero gracias por estar aquí. No es bueno nunca entrar a un lugar y no dar las gracias a Dios y a la vida por la oportunidad. Amén. Elizabeth, los mismos pacientes me han llevado a tomar una decisión radical en mi vida a la cuestión de un año o cerca de un año. Y fue que, como sabe, yo soy de los pioneros en el mundo de la osteoporosis en este país. Sí. Pero los pacientes, al igual que yo, se fueron poniendo viejos. Y con los años llegaron los dolores, si no fue que ya lo trajeron cuando lo empecé a ver. Y con los dolores pues vinieron las quejas y los lamentos y los ayes. Y entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? Bueno, pues vamos a darle tal analgésico, tal antiinflamatorio, vamos a hacerle tal prueba diagnóstica. Entonces, bueno, le poníamos un tratamiento, la paciente lo usaba dos semanas, 3 semanas y mejoraba. Pero cuando volvía la paciente a la seguimiento, 2 meses después, 3 meses después, doctor, el dolor me sigue. Yo contento por darle la buena noticia de que su hueso estaba mejor. Y ella con la queja y la tristeza de que, ok, mi hueso puenta bien, pero yo sigo con dolor, ¿qué hacemos? Entonces ahí venía a referir a otro médico. Y el otro médico empezaba a hacer lo mismo que yo. Empezaba a cambiar de analgésico, de antiinflamatorio, de tal, a mandarla a repetir la prueba. Y al final yo decía, es que tiene que haber algo para el dolor. Y además una situación personal de dolor crónico que yo también tengo, me llevó a empezar a estudiar dolor. Y en fin, empecé con ese talala, hará 3 años o un poco más. Y hoy, pues nada, después de varios entrenamientos en el país, después de algunos entrenamientos en el exterior, hoy pues soy parte de un círculo que se llama el Círculo de la Proloterapia Celular y de la Proloterapia Estándar, que se encargan del manejo, del tratamiento, del alivio y, por qué no, de la curación de muchos pacientes con dolor. Hablar de la cura es mucho cuando se habla de esos dolores crónicos, doctor. Sí, hablar de la cura es difícil, pero 9 de cada 10 pacientes se mejoran sensiblemente o se curan. Hemos tenido pacientes que con una sesión de tratamiento, hace 2 años ya, no han vuelto a tener dolor ni una vez. Hoy están activos, van al gimnasio, hacen kickboxing, levantan pesas y hoy están absolutamente, gracias a Dios, con medicina natural, están absolutamente sanos. Cuando usted hace ese recorrido de los pacientes que iban con dolor, que sean analgésicos, estos cócteles, de todos estos medicamentos que al fin de cuentas pueden lesionar al organismo, entonces la proloterapia es esa respuesta no invasiva para tratar estas condiciones. Yo creo que no lo podría definir mejor de ahí. Yo creo que la proloterapia es la ayuda que los médicos le podemos brindar a que el cuerpo siga dando la respuesta sanadora. Nosotros en nosotros mismos tenemos la respuesta sanadora a nuestras dolencias y a veces no nos damos cuenta porque estamos estresados, dormimos mal, tenemos malas posturas, tenemos malos hábitos alimentarios, tenemos estrés que nos termina la vida y además tenemos abusos de las articulaciones, o mal uso o desuso o abuso de las articulaciones. Y entonces todo en la vida, los extremos son perniciosos, la virtud está en el medio. Cuando los ligamentos y los tendones se vuelven muy débiles, los músculos tienen que ir en su auxilio. Pero el músculo está diseñado para hacer el trabajo suyo
mal de los ligamentos, mal de los tendones. Y eso causa finalmente inflamación, causa derrame de líquido, causa espolones u osteoartritis y finalmente un dolor que pasa de 2 meses y que en la escala de dolor puede ir desde 5 hasta 10. Okay. Sin embargo, nosotros allí lo ayudamos con terapia natural. Cuando digo terapia natural es que las sustancias que utilizamos son sustancias que usted se le puede inyectar por la vena y a usted no le va a pasar absolutamente nada. En nuestras vidas podemos ver cómo a veces etiquetamos a personas hasta en nuestras propias familias. No, fulana o fulana no se le quita una dolama, un término muy criollo, claro. Pero es para etiquetar a esa persona que hoy le duele un brazo, mañana le duele la cadera, otro día se queja de dolor de rodilla. ¿Cómo puede esa persona entender que eso es un padecimiento que sí tiene solución? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que tenemos que partir que el dolor per se no es una enfermedad, sino el dolor es la respuesta o un signo, un síntoma de que algo no está bien. Y de que tenemos que buscar, no quitar el dolor, sino buscar qué es la causa del dolor. Lo más fácil es que usted dure media hora o más en la sala de espera de cualquiera de nuestros médicos, especialistas en dolor o en otras ramas, y dure 5 minutos en su consulta. Y el médico en 5 minutos le diga, ¿qué le duele? Ok, baje abajo, hágase esta resonancia y me la trae cuando esté. Y usted no le toman la presión, no le buscan el sitio del dolor, de dónde, no le hacen un buen historial clínico. Nosotros nos caracterizamos, tanto la doctora Susana Vargas como yo, nos caracterizamos por hacer una medicina de verdad, y sin jactancias, una medicina de excelencia. Mi mentor Ross Hauser me dijo, Juan Carlos, eso era algo que yo sabía y que practicaba, pero lo reforcé con mi estancia en Chicago. No busques el dinero, busca la excelencia. Que con la excelencia vendrán los pacientes y oportunamente podrá venir el dinero. No es la prioridad 1A. Entonces, lo que hay que hacer es entender al paciente, al paciente hay que escucharlo, hay que oírlo, hay que poner el corazón, pero en el oído, en el corazón del paciente. Y cuando digo el corazón no me refiero al órgano que bombea sangre necesariamente, aunque también hay que ocultarlo. ¿Qué se siente? ¿Desde cuándo le comenzó? ¿Qué cosas le agravan? ¿Qué cosas le mejoran? ¿De qué otros padecimientos sufre? Nosotros estamos de 1 hora, hora y media con el paciente dentro de la oficina. Que esa es la verdadera historia clínica. Una verdadera historia clínica. Y luego un exhaustivo examen físico, es decir, el paciente dice que le duele el hombro. Ahora vamos a ver si el dolor es per se del hombro o es un dolor referido. Puede ser un dolor en columna cervical que se refiere al hombro, se irradia al hombro y de repente la cura está no en tocar el hombro, sino en tocar el cuello. Okay. Entonces nosotros, pues eso, nos pasamos ese buen tiempo viendo al paciente y luego ya tenemos una idea. Las imágenes, si son necesarias, las pedimos. Los médicos modernos, lamentablemente, dependen demasiado Primero de una imagen y después el diagnóstico. Sí, tratan imágenes y entonces nosotros no tratamos imágenes. Pero ese tipo de diagnóstico puede ser delicado, doctor, porque puede dilatar un resultado de un diagnóstico que necesite un tratamiento a tiempo. O además, hay muchos de esos medios diagnósticos que son invasivos, un medio de contraste y demás, que tú no sabes cómo va a reaccionar el paciente. Sí, pero es que además los medios diagnósticos son ayuda, pero no son imprescindibles para ver, conocer y tratar al paciente. Porque los medios diagnósticos, son interpretativos, la inmensa mayoría de ellos, es decir, son subjetivos. Si encerramos 10 radiólogos en 10 habitaciones diferentes y le pasamos una serie de imágenes y le decimos que nos hagan un reporte. Una lectura diferente. Hay una variación de más de un 40% entre lo que informa el radiólogo 1 al radiólogo 10. Sí. Es como la cosa del teléfono, que usted dice una cosa aquí, el jueguito que uno hacía antes del teléfono, que uno decía un secreto y terminaba por otra historia. Totalmente distorsionado al final. Entonces las imágenes son útiles, no es que no las necesitamos, no es que no nos sirvan de algo, nos sirven de algo, pero nosotros las imágenes las tenemos como algo, como una ayuda idónea a lo que nos refleja el examen físico y nos refleja la historia clínica. Si uno hace una resonancia magnética a 100 personas en la columna lumbar, 100 personas de más de 50 años de edad que no tengan dolor de espalda, ustedes 100 y aparecen 100 personas, no le duele la espalda y la mandamos a uno de estos centros modernos a hacer resonancia magnética de la columna lumbar.
el 40 al 60% de ellos sale con alguna anormalidad estructural de la columna. Pero no le duele nada. ¿Qué hacemos? ¿Lo tratamos? No, porque no le duele nada. Cuando le duele algo que venga, de repente ese paciente se muere, tiene 2 hernias, se muere de 90 años y nunca le dieron problema. Entonces, ¿para qué vamos a empezar a quitar piezas de nuestra carrocería que Dios la diseñó para que estuvieran ahí? ¿Qué es lo que hace mucha gente? Empezar a llevarse pedazos y a cortar cosas que de repente no eran la causa del dolor y de repente el paciente lo operan y un 30 a un 40% de la cirugía de columna el paciente persiste con dolor después de la operación, porque la causa de dolor no era lo que la imagen decía que estaba mal, sino que era un hallazgo fortuito. Usted hablaba de un padecimiento de un dolor por más de 2 meses, y es un dolor al que hay que prestarle atención y ya desligarse de los analgésicos y buscar ayuda con la proloterapia. Cuando el paciente llega a consulta, donde el doctor Juan Carlos Vargas de Campos, ¿qué va a esperar en ese proceso de historia clínica y ya cuando hay un diagnóstico en tratamiento? Bueno, lo primero que el paciente llega es llenar unos datos demográficos, que ahora se lo estamos enviando por correo electrónico. Es decir, ya el paciente, cuando llega a nuestra oficina, muchas veces, si ha tenido tiempo, si ha hecho la cita con tiempo, le mandamos el programa automáticamente, cuando él escribe nuestro correo, le manda una nota donde él llena ahí qué le duele, qué zona le duele, desde cuándo le duele. Cuando llega a nuestra oficina le hacemos una foto para que quede anexada al expediente electrónico. Tenemos un expediente electrónico que está en todas nuestras PCs, en todas nuestras computadoras de allá. Y luego nosotros completamos la historia clínica con unos datos que nos interesan dependiendo del padecimiento que el paciente tenga. Y luego procedemos a historia familiar, de historia personal, hábitos tóxicos, enfermedades anteriores, enfermedades concomitantes, y entonces pasamos medicamentos que el paciente toma, qué cosas agravan el dolor, qué cosas mejoran el dolor, y luego pasa al examen físico. Y ahí, si el paciente va por dolor en la rodilla, empezamos a ver todos los ligamentos, tendones y músculos que articulan, que dan soporte a la rodilla. Empezamos a examinarlo uno por uno, aisladamente, ver el rango de movimiento. Les pasamos unas encuestas al paciente, una encuesta de dolor, una escala visual del dolor de 0 a 10. Les pasamos una encuesta de lo que se llama una encuesta WOMAC, que es una encuesta de artritis, de dolor por artritis, y le pasamos una encuesta de rango de movimiento, de rigidez. Y esa encuesta, ¿para qué va a servir? Para seguir comparando a futuro, a posteriori, cómo va mejorando el paciente. Y es increíble ver la escala de dolor, la escala de rigidez, la escala de funcionabilidad, qué cosas puede hacer el paciente, cómo va cambiando a través, la consulta cada 3 semanas o cada 4. Okay. Cada 3 semanas vamos viendo la mejoría del paciente. Y no hay cosa que satisfaga más, de verdad. No hay cosa que nos dé más felicidad a la doctora Vargas y a mí que ver cómo el paciente llega un día con un dolor 8 o 9 y cómo 3, 6 semanas después ese dolor está en un 3, un 2, un 4. O sea que hemos logrado un 50, un 60% de mejoría. Eso para todo lo demás existe una tarjeta de crédito que es famosa por ahí. Pero esto no tiene precio. Esto no tiene precio. Cuando se logra ese resultado, esa evolución del proceso del dolor, que baja de un 10 a un 2 a un 3, ¿a partir de ahí se detiene el tratamiento o tiene un proceso de mantenimiento post? Sí, nosotros damos normalmente, dependiendo del caso y dependiendo la naturaleza del caso, damos varias sesiones que pueden ser un mínimo de 3 y un máximo de 6. Pero entendemos que ya a la tercera sesión de terapia, de proloterapia, el paciente debe tener por lo menos un 70% de mejoría. Okay. Si vemos que a la tercera sesión el paciente no ha logrado por lo menos un 70% de mejoría, revisamos la historia clínica otra vez y volvemos a revisar el paciente. Y indagamos, vamos más profundo a ver qué cosas pueden estar impidiendo que el paciente mejore, porque normalmente no es lo que debe pasar. Entonces hay que buscar causas secundarias, enfermedades desconocidas, enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades intestinales, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, en fin, una serie de debilidades, sistema inmune realmente deficiente, mala nutrición, mal ejercicio, la persona no hace ejercicio que le recomendamos ahí, o una dieta rica en proteínas que siempre le recomendamos. Entonces algo está pasando.
Pero esa es la proloterapia estándar, la que es a base de dextrosa, lidocaína, agua estéril. Y si vemos eso, podemos añadir algún ingrediente más. Polidocanol, zinc, manganeso, o sea, hay otras herramientas. Son sustancias naturales Sí, que se combinan. todas naturales, que podemos añadir, vamos a decir, al cóctel básico. Okay. Y vemos entonces qué mejoría tiene el paciente. ¿Y cómo funciona? ¿Localizada o se hace a través de la vena el cuerpo completo? Todo es localizado. O sea, localizado. Si a mí me duele la rodilla, con esa sustancia yo trato los ligamentos, los tendones, los músculos que dan soporte a la rodilla. Y voy viendo qué rango de movimiento con un goniómetro, que es un aparato no es sofisticado, pero que mide el ángulo, qué ángulo de movimiento tolera cuando llegó el paciente y cómo va variando eso a través del tiempo. Doctor, usted decía ahorita que con los años llega el dolor en el individuo. ¿A partir de qué edad podemos decir, este es un rango que viene ya con los años propios o estoy con un dolor precoz? Wow. Bueno, yo creo que a más años, más dolor. Se desgastan las articulaciones, el corazón se pone viejo, late 72 veces por minuto, calcule 1440 minutos tiene un día. Y no sé cuántos minutos dice, no sé qué artista Arjona, no sé si tiene una canción que se llama Minutos, o alguien por ahí tiene otra canción de los minutos que tiene cada día, cada mes y cada año. Sí. Imagínense una rodilla de una señora de 70 años que durante 69 años ha estado caminando, subiendo escalera, bajando escalera. Ella ha ido aumentando de peso con los embarazos, bajando de peso. O sea, es una rodilla que se va maltratando. Yo diría que si no es una enfermedad congénita, si no es algo que usted tenga un déficit nutricional, un raquitismo, una falta de vitamina D, o tiene un traumatismo, tiene un choque, una contusión, o usted es un atleta de alta competición. En el centro hemos tenido muchachos de 14 años que están practicando parkour, que es ese tema nuevo de lanzarse de techo a techo y de pared a pared. O son atletas que hacen, yo no tengo nada en contra del CrossFit, yo estoy muy a favor, pero yo creo que es un entrenamiento para una persona muy especializada, sí, que ya ha pasado por un ciclo de entrenamiento. Y con una condición física especial. Y con una determinada, y que sí, se inventó para los Navy SEALs y para gente ya muy de avanzada en Estados Unidos. Y aquí la gente cree que puede partir de cero a mañana empezar a hacer CrossFit. Y esa es la causa de un montón de lesiones en gente joven. Nosotros estamos viendo cada semana, cada 2 semanas, gente que hace esos ejercicios extremos o esas modalidades extremas de ejercicio que llegan allá con lesiones. O sea, ya las lesiones que debieran aparecer a los 60, 70 años, están apareciendo a los 30, a los 20, a los 15 años, porque la gente está haciendo cosas que antes no solía hacer. En el caso de los adolescentes, usted dijo que recibe adolescentes 14 años, sí, porque practican un deporte. Sí. Pero a veces los padres nos confundimos y el niño se empieza a quejar de dolor, como se nos ha dicho de oída, que eso es parte del proceso de crecimiento. ¿Cuándo debe alertarnos? Si es un dolor porque el niño está extendiendo sus músculos propios del crecimiento o porque hay una condición per se. Pero es que eso mismo que acabas de decir, los dolores de crecimiento son tratables con proloterapia. También. Cuando una persona empieza a estirar sobre todo sus extremidades inferiores, que tiene dolor en esta parte de lo que se llama la tibia. Y la espalda. Y en la espalda. Mucho. Esa zona significa que el hueso está creciendo más rápido en longitud que en mineralización. Okay. Y el músculo tiene que ir detrás del hueso. Y entonces el músculo va de un lado. Los músculos no andan sueltos, los músculos van de un hueso a otro hueso, a través de un tendón, o a través de un ligamento. Entonces, nosotros para eso tenemos la misma proloterapia en esos sitios de dolor de crecimiento. Con 1 o 2 sesiones, el muchacho se va absolutamente tranquilo y sin dolor. Qué interesante sí, escuchar todas estas experiencias que usted sí tiene y que pueden llevar luz a muchas personas que están padeciendo en sus hogares de ese dolor constante y continuo y que no reciben respuestas con uno simple analgésico. Doctor, ahora yo quiero pedirle un permisito, vamos a un compromiso comercial y luego de la pausa continuamos hablando con el doctor Juan Carlos Vargas de Camps. Ya volvemos.
La conducta segura se aprende. En Intelseguro ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección. Asesoría en seguridad corporativa, entrenamiento en autoprotección personal, investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares, sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad. Consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com y síganos en Twitter, @IntelsegurRD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad. Es momento de consentirte. Disfruta del delicioso sabor de fresa con trocitos de fresa o sabor a vainilla con jaspeado de chocolate, ahora con 100% de azúcar añadida. También puedes disfrutar de la deliciosa combinación de chocolate y vainilla, un helado libre de lactosa. Helados Pon, pensados para ti. Estamos de regreso en Hablando con los Expertos. El doctor Juan Carlos Vargas de Camps, quien es proloterapista, nos acompaña dándonos luz de cuáles son los avances en terapias para el proceso tan doloroso que viven las personas cuando tienen dolor crónico. Doctor, antes de la pausa hablamos de cómo funciona el tratamiento, del cóctel que se inyecta en las áreas localizadas donde el dolor afecta a las personas. ¿Esta terapia se usa solo eso o se complementa con otras que en el mercado están súper de moda y que sí dan buenos resultados, como las células madres? Sí, gracias por la pregunta, pero yo creo que es realmente muy atinada. Primero, gracias por decirme que voy a traer luz. Ya tengo como complejo de la CDE, porque bueno, podemos cambiar. De traer luz, eso es bueno. Lo segundo es que, bueno, como todo en la vida, hay los relojes de $1,000 y están los roles de $50,000, etcétera, etcétera. Entonces, y en los carros hay los Austin que habían antes y hay los Porsche y hay otros carros, bueno, de lujo. Entonces nosotros tenemos para casos, vamos a decir, más importantes. Por ejemplo, ayer tratamos un joven pitcher, un joven tercera base, de un equipo, de una academia de aquí, de este país, que había sido operado de una rodilla, de un menisco externo de su rodilla izquierda, pero había quedado con dolor. Había quedado con dolor. Y a los movimientos laterales, a ir de un lado al otro, el muchacho de 17 años, 6'2", y así, un burrito, tenía dolor, y cuando iba corriendo de home a primera o de primera a segunda y va desacelerando, esa pierna le duele. Entonces el padre, conversé con el padre, fueron ayer padre, madre y el hijo, y entonces al muchacho le hicimos un tratamiento con PRP, le sacamos su sangre, centrifugamos, aislamos los factores de crecimiento con el plasma rico en plaquetas, y eso lo mezclamos con las células madre obtenidas de su médula ósea. Las células madre están en todas partes, están en la sangre, están en el tejido graso, que es donde más células madre hay. Que vivan los chichos. Pero es más invasiva, quiero decir, en fin, el proceso es más largo, hay que hacer una mini liposucción, y no todo el mundo está para que le hagan mini liposucción. Sobre todo que estos muchachos que practican deporte no tienen un cese de grasa, no tienen tan plano y con el six-pack y toda esa cosa. Entonces, lo que hacemos es, como son jóvenes, hay una buena cantidad de células madre en su médula ósea. Le abrimos un agujerito aquí que es invisible, al otro día ya no se ve, y le extraemos unos 18 a 25 mililitros OCC de médula ósea. Eso lo centrifugamos, extraemos las células madre, lo mezclamos con el plasma rico en plaquetas y lo ponemos en la articulación. Y le decimos no ejercicio durante de 5 a 10 días. Y a partir de ahí la vida te va a cambiar. Se regenera toda esa área Nosotros tenemos afectada. ejemplos de atletas dominicanos que se fueron el domingo y empiezan el día 20 el Mundial Máster de baloncesto. Yo tengo de esa camada, tengo 2 personas tratadas, una por un desgarro del manguito rotador, que tenía 6 meses, que no podía levantar el brazo, no tirar un balón de baloncesto, sino no podía levantar el brazo. Y otro con las rodillas que estaban realmente con una artritis y un desgarro importantísimo y una ausencia de células cartilaginosas por una lesión desde el 91, y fue tratado hace 4 meses en nuestra clínica, y hoy el hombre está representando el país en un mundial máster, o sea, de más de 55 años de baloncesto. Wow. Y eso lo hemos hecho con futbolistas de 18 años, lo hemos hecho con tenistas de 35 años, lo hemos hecho con muchísimos tipos de atletas, con futbolistas, ya dije, con levantadores de pesas que han levantado 400 libras,
y han tenido desgarro de los ligamentos del codo. Entonces, células madre es progenitora de ligamentos, de tendones, de fibroblastos, de tejido conectivo, y es lo último de los muñequitos, pero hay que saber dónde se hace, quién lo hace, con qué protocolo se hace, sí. Porque carro es cualquier cosa que tenga 4 ruedas. Ahora, ¿cuántas bolsas de aire tiene? ¿Qué sistema de aire acondicionado usa? ¿Qué suspensión usan? ¿Qué tipo de freno tiene? Entonces nosotros hacemos por el libro, por los estándares norteamericanos. Nuestros kits son de Estados Unidos, nuestra maquinaria de Estados Unidos. Es decir, hacemos todo como si usted estuviera en Estados Unidos, claro, a precio de República Dominicana. Sí, claro. Eso a precio de República Dominicana. Doctor, hace un año y algo, en el país hubo una especie de brote o más bien epidemia de un virus que fue la chikungunya, donde todavía a la fecha la queja colectiva de todo el que padeció, yo me incluyo en ese paquete, son los dolores en las extremidades. Hay días que sencillamente quien padeció el virus amanece que no se puede poner de pie y sostenerse. ¿Ayuda la proloterapia en este síntoma? Absolutamente. Nosotros tenemos una sustancia que le añadimos a la proloterapia, que es producto de una planta que se llama el pitcher plant, o la planta de los pitchers, que es sobre todo para este dolor irradiado, para este dolor que se acompaña de calambres, que se acompaña de adormecimiento, que se acompaña de ciatalgia, dolor de los ciáticos, que se acompaña de radiculopatía, es decir, compresión de las raíces nerviosas, y esta sustancia añadida a la proloterapia estándar tiene un efecto increíble sobre la gente que ha tenido chikungunya, sobre la gente que ha tenido neuropatía post varicela o herpes zóster, o lo que le llama la gente culebrilla, sí. O los que han tenido intoxicación por la ciguatera, por ejemplo, que se quedan 1 o 2 años con esos dolores y esos calambres. Usted lo trata en 2 o 3 sesiones y adiós calambrito de mi vida, se va el calambre. Entonces nosotros ahí somos Dios nos ha bendecido con conocer qué sustancias, somos medio naturistas. Hemos podido combinar, gracias a Dios, lo mejor de la medicina que yo he aprendido de los últimos 28, 29 años, con la medicina que he aprendido de los últimos 4 o 5 años, y ahora pues estoy haciendo muchas cosas lindas, gracias a Dios. Qué interesante escuchar que usted, un médico especialista en endocrinología, tratando tanto la osteoporosis, bocio, todo lo demás, y como nutricionista, aplicándola a todos sus pacientes, dice que ha sacado lo mejor de los 2 lados, porque hay unas corrientes muy científicas que se oponen a la medicina natural, y cuando un paciente le dice voy, le pone un pero. Y qué interesante ver que los 2 mundos tienen cosas interesantísimas que se pueden combinar en beneficio de los pacientes. Absolutamente, y eso desgraciadamente todavía hay mucha gente recalcitrante, o vamos a decir muy apegada, no vamos a ponerle más etiquetas, muy apegada, y de repente, no, eso yo no creo en eso. Meditar para los pacientes le mejora el dolor. Claro, la meditación es la reflexología, la musicoterapia mejora el dolor, la digitopuntura, la acupresión mejora el dolor, el aumento de la estima mejora el dolor. Lamentablemente, ese es otro tema, ya sería de otro programa, nuestras compañías aseguradoras o llamadas ARS, cuando usted le menciona que hay un sitio que están tratando a los pacientes y llaman, ¿qué le están poniendo? Destroza. No, eso es medicina natural y eso es medicina alternativa. Aquí no pagamos esas cosas. Sí, no te lo Sin embargo, si yo le voy a poner una inyección de esteroides, de cortisona, que le va a hacer un daño del caray a la articulación, aunque momentáneamente le quite el dolor, eso sí se lo pagan. Entonces, digo, o cosas de la vida. Y en este caso que está creciendo el centro que usted tiene y que sé que otros profesionales de la salud se van a ir sumando a esta técnica para paliar los dolores, ¿no sería oportuno acercarse a las aseguradoras, a las ARS en sí? Porque es más fácil prevenir, porque esto es una medicina hasta preventiva. Claro, es más fácil prevenir que un paciente llegue a que una hernia discal tenga que ir a un proceso quirúrgico y no un tratamiento ambulatorio como el que usted da. 70% de las hernias no hay que operarlas. Entonces, porque el problema de la hernia no es el disco per se. El problema de la hernia es el ligamento posterior. Si fortalecemos el ligamento cuando el disco quiera salir le dice, ¿para dónde va usted? Usted no va a salir de aquí. Entonces, personas que tienen un ligamento posterior muy débil,
el disco, ante cualquier esfuerzo, el disco sale, protruye y se hernia y afecta la médula espinal. Entonces tenemos que hacer esfuerzo común, las autoridades de salud pública, las sociedades especializadas, la Federación de Medicina Deportiva, otras federaciones, la gente que maneja atletas o academias de baloncesto, de béisbol, de fútbol, para que podamos también nosotros y los demás médicos que se van incorporando, como decías, porque esto es un tema que mientras más se conozca, mejor. Yo no creo que tenemos el secreto y hay que tenerlo guardado. Yo creo que el agua hay que dejarla fluir. Eso si sí. el agua la estancamos a los 3 días, huele feo, Eso sí. huele mal. Hay que dejar que esto, si los que me han enseñado a mí no hubieran dedicado su tiempo y su momento y su vida a darme de lo que ellos aprendieron durante 30 años, yo hoy no estuviera practicando esta medicina en este país. Por eso esto es un tema del conocimiento, está ahí, los sites de internet están ahí y los sitios de entrenarse están ahí. Lo que hay que aprovechar y ponerse para esto y ver que realmente, como vuelvo y repito, los chinos tenían 10.000 años haciendo medicina antes que se enseñara medicina en las universidades. Entonces, ¿por qué decir desdeñar? Y funcionaba. Y funcionaba. Entonces, en fin, entonces esto viene desde los griegos. Y de hecho podemos ver que en esa parte del mundo, que son muchísimo más desarrollados que nosotros, es la medicina que aplican en la mayoría de los casos. Entonces nosotros con oxigenoterapia, que es otra terapia que estamos ya Sí. empezando a utilizar, más otras cosas, los pacientes, lo importante es, el paciente me dice, ¿y cómo yo sé que estoy mejor? Digo, bueno, si usted quiere, le hacemos una biopsia de un ligamento antes de empezar y una biopsia después, pero es una biopsia, o sea, hay que cortar. Invasiva. No, espérese, eso no. Digo, la mejor signo de que usted está mejor es el dolor. Mire cómo usted llegó, usted no podía amarrarse los zapatos. Anteayer nos decía una paciente que la tratamos de una pubalgia, un dolor en el pubis, un dolor que le impedía incluso a abrir las piernas. Dice, y yo no me di cuenta que estaba tan bien hasta que el fin de semana en una playa de aquí, yo di un brinco y caí dentro del yate y nos fuimos a dar una vuelta. Yo le dije a mis amigas y a la persona que estaba ahí, ¿ustedes vieron lo que yo hice? ¿Y qué era? ¿Una inflamación de los músculos del área? Tiene una inflamación de los ligamentos y los tendones que se agarran de la pelvis. De la pelvis. Y se agarran del pubis. Ay, doctor, pero eso debe ser un dolor. Es un dolor increíble. Inaguantable. Y esa paciente ya ve que puede bailar, ya ve que puede saltar, ya ve que puede de un brinco entrar al Esa es la yate. mejor señal. Digo, Dios mío, pero es verdad que estoy mejor. Y la tuvimos esta semana diciendo, es increíble lo bien que yo estoy. Entonces, damos gracias a Dios porque nosotros hacemos una parte, pero sabemos que la otra parte la hace Él. Interesante. Doctor, ¿puede dar los teléfonos de contactos de su centro? Sí, el teléfono de contacto es el 809. No, lo que pasa es que se ve como comercial, pero no, 809-567-5050. Lo que pasa es que si yo no doy su teléfono, doctor, luego me escriben por las redes sí, van a empezar a sociales. escribir. Estuvo el doctor Juan Carlos Sí, Vargas sí, de Camps y no supe Eso su pasa. número de Sí, contacto. sí, sí. Entonces, a mí no me molesta darle la información vía las redes sociales. 809-567-5050. Yo busqué, me dieron a elegir y digo 50-50 es un comercial. número que fácilmente prende. Entonces ese número elegimos. Doctor, de esa combinación maravillosa que usted tiene entre la medicina tradicional y la medicina natural, yo quiero que usted le mande un mensaje a nuestros televidentes. Ok. A los que están sufriendo de dolor, a los que están padeciendo hace meses, a los que la vida se le ha amargado, a los que han perdido las esperanzas, a los que piensan que ya su mundo se acabó, a los que tienen deseo hasta de ya no seguir viviendo, que piensen que todo en la vida tiene solución, que la mayoría de las veces su problema se puede solucionar. El 80% de los casos se resuelve con 1, 2, 3, 4 sesiones. Que piensen que hay más vida por delante, que más para adelante vive gente y son buenos vecinos, que la vida no ha terminado, que la vida es muy bonita y que hay que aprenderla a vivir, y que lo que tienen en la inmensa mayoría de los casos se resuelve de una manera bastante, vamos a decir, sencilla, con poquísimo dolor. Lo vamos a tratar, le vamos a brindar café, le vamos a dar un juguito, le vamos a tratar amablemente, y usted va a salir convencida o convencido de que realmente la proloterapia, ya sea estándar o la proloterapia celular, funciona. Yo digo siempre al final en Facebook, Dios y la proloterapia funcionan. Es así. Así es. Y la fe mueve montañas. Amén. Doctor, mil gracias por estar aquí en Vive Sano. Y ustedes, amigos, gracias por el favor de su compañía. Recuerden que siempre, siempre al final del túnel hay esa luz que nos avisa que la tormenta ya pasó.
Gracias por estar ahí. Hasta la próxima entrega de su espacio Vive Sano. Elizabeth Gutiérrez, como cada semana, feliz de haberles hecho compañía, y recuerde, quiérase, consiéntase, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Feliz resto del día.